Señor, hoy yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que vengo creyendo, Señor, que en tus manos está este tiempo, que todo lo que salga de mi boca sea para edificar las vidas, sea para edificación de tu pueblo, de tus hijos. Porque, amado Dios, son tiempos difíciles, son tiempos, Señor, donde tu palabra se está alterando. Son tiempos, Señor, donde vidas que te conocen están retrocediendo, se están volviendo a falsas fábulas, se están yendo tras falsos profetas. Pero hoy oramos, Señor Dios, para que tu palabra guíe siempre nuestra boca, para que tu palabra sea nuestra boca puesta por ti, Señor, porque no sabemos, Señor, en qué día estamos más débiles espiritualmente, pero tú sí lo sabes y tú nos has dejado una armadura con la cual estamos revestidos de la corona, la planta de nuestros pies, estamos revestidos de la armadura de Dios, porque quizá en nuestro pensamiento, en nuestras fuerzas, muchas veces se cree que la lucha, que la batalla, que el conflicto es contra el familiar, es contra el trabajo, es contra aquel que muchas veces vemos como si nos estuvieran haciendo una guerra directamente. Pero tu palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro conflicto es en contra del reino de maldad. Que hay entidades, Señor Dios, que han tomado un derecho legal sobre nuestras vidas. Que hay unas entidades de maldad que ya les ha sido asignado para que estén estorbando, para que estén maquinando nuestra caída, para que estén lanzando dardos. Pero Padre, tu palabra dice, hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre, hoy te damos gracias. Oro para que los oídos naturales sean cerrados y sean abiertos los oídos espirituales. Que esta palabra, Señor Dios, vaya hasta los confines de la tierra, para que podamos, Padre bendito, por medio de tu palabra, ser exhortados, ser enseñados, ser, Padre bendito, un pueblo instruido por medio de tu palabra que es útil para nuestra vida. Señor, hoy te damos gracias por cada palabra. Oro, Señor Dios, para que cada palabra sea guiada por tu Santo Espíritu. Oro para que cada oído, Señor, sea abierto a tu palabra. Oro, amado Dios, para que todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu que esté obrando en cada vida a donde llega este mensaje, sea quitado y solo la presencia del ángel de Jehová acapare alrededor de cada vida, de cada casa, de cada lugar, cada territorio, a donde llega esta palabra por medio de unas ondas, por medio de una red, por medio, Padre bendito, de los medios de comunicación que se han creado, que unos los usan para cosas malas, pero que aquí estamos un grupo que marcamos la diferencia. Y hoy venimos dándote gracias, Señor Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, a ser tuyos, a permanecer en ti.
Dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Dice la palabra. Esta palabra la leo con temor a Dios. La leo en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, y la leo creyendo que el Espíritu Santo nos da guianza, nos da respaldo. Dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo llegó a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Gloria a Dios por esta palabra. Que sea el Señor Dios de gloria en este tiempo, en este momento, trayendo a nuestro corazón la claridad, sabiduría. Sabiduría, Señor. Que todo sea hecho para ti con temor y temblor, Papá Dios. Ayúdanos a conocer tu voz, a entender tu llamado, a estar, Señor Dios, donde quiera que estemos, Señor, prestos para tu llamado. Acá nos podemos dar cuenta de que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, ¿verdad? Samuel aún era joven. Quizá usted que me escucha eres más joven de lo que en aquel tiempo Samuel lo era. O quizá ya estemos más adultos. Quizá ya se esté en una edad en la que realmente a muchos a veces da temor llegar. Pero no hay que temer. No hay que temer, no hay que desmayar. Porque dice la palabra que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Entonces no hay por qué temer,
porque siempre Dios se encargará de ser nuestro proveedor. Y acá podemos ver a Samuel de que él ministraba. Él ministraba allí a Jehová, es decir, le servía. Él vivía prácticamente en el tabernáculo. Allí estaba él sirviendo a un pueblo. Allí él estaba adorando. Allí él oraba. Allí él clamaba. Allí él intercedía como usted y yo lo hacemos día a día. Pero hay algo acá muy importante. Y es que él vivía en el tabernáculo. Pero realmente conocía a Dios. Conocía a Dios al cual se creía que le conocía. Realmente Samuel ya había tenido un encuentro con Dios, con Jehová, aún viviendo allí en el tabernáculo. No. Allí Samuel estaba. Allí Samuel servía. Allí Samuel ministraba a Jehová. Pero no había tenido un encuentro directamente con Dios. Por eso no conocía la voz cuando le fue llamado por su nombre. Samuel, Samuel. En ese momento, él corría hacia allí, aquel hombre que también le servía, a un hombre natural. Él se imaginaba que era Elí que en ese momento le necesitaba, le estaba llamando, y corre rápidamente. Aquí estoy, Elí, acá estoy, heme aquí. 2 veces, 3 veces. A la tercera vez, Elí se dio cuenta que no era algo que al joven le estaba pasando, porque simplemente tal vez quería aún no ir a descansar, o que tal vez eran simples vocecitas que le venían a Samuel. Pero en ese momento, Elí se da cuenta que realmente era Dios, era Jehová que estaba llamando a Samuel. Quizá Elí, siendo sacerdote, lo había instruido, lo había enseñado a servir, a adorar, a dar ofrenda, a dar sacrificio a Jehová. Y él lo hacía, porque él era obediente. Pero recordemos que dice que esos días eran aquellos días donde no había visión con frecuencia. Y a Samuel le estaba pasando. No tenía visión en ese momento de quién le estaba llamando. Pero Elí le enseñó. Elí le dijo, ve, acuéstate. Y cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla, mi Señor, que tu siervo te escucha. Nos podemos dar de cuenta de que mientras que Samuel servía allí en el tabernáculo, allí también estaban los hijos de Elí. Ahí también servían. Mientras que Samuel servía con temor, con temblor, en obediencia, en sacrificio, con ofrenda, con adoración, los hijos de Elí lo hacían todo lo contrario. Los hijos de Elí hacían cosas que no estaban bien. Los hijos de Elí estaban en desobediencia. Los hijos de Elí realmente se robaban las ofrendas.
Lo que era para Dios, ellos se lo quedaban. Lo que era mejor para Dios, ellos lo usurpaban. Lo que era mejor para Dios, ellos lo consumían. Lo que era para la llenura, ese olor fragante para el trono de Dios, eran ellos quienes se regocijaban en medio de lo mejor, en medio de lo primero que era para Dios. Ellos se creían dioses. Ellos usurpaban lo del trono del Padre. Y qué irónico es, ¿verdad? Que Samuel fue formado con los hijos de Elí, pero fue un corazón diferente. ¿Por qué? Porque en el corazón de Samuel las enseñanzas que le había dado Elí realmente ahí estaban. Habían quedado guardadas. No habían sido usurpadas. Realmente las enseñanzas que Elí le había dado a Samuel, realmente no había sido un tiempo perdido. Realmente había sido un tiempo donde él había guardado. Dice la palabra allí en Proverbios 4:1. Oí, hijos, la enseñanza de un padre, y está atentos para que conozcas cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Guardar la palabra del Padre realmente nos da beneficios de sabiduría, nos da inteligencia para todo lo que Él nos entrega. Ser enseñados por el Padre, estar atentos, eso nos hace ser personas que realmente podemos vivir confiados de que nuestro corazón está lleno de razones, de que nuestro corazón está lleno de mandamiento, de que nuestro corazón está lleno de temor a Jehová. Cuando caminamos, cuando caminan las personas en desobediencia, eso hace personas totalmente diferentes. Y qué irónico es ver de que ahí donde Samuel creció, que fue enseñado, que fue formado por un sacerdote, por el sacerdote Elí, Elí enseñaba a Samuel, pero parece que con sus hijos no. Parece que sus hijos no le atendían, no le escuchaban. Parece que sus hijos caminaban más en desobediencia que en el temor al Dios de su padre. Ellos lo veían así, como el Dios de su padre, mas no como el Dios de ellos. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Pero fue necesario que Dios diera una advertencia. Dios le hizo el llamado a Samuel. ¿Por qué a Samuel? Porque Samuel, aunque se estaba formando bajo la misma enseñanza, valga la redundancia, de Elí, aunque Samuel vivía y permanecía con los hijos de Elí, aunque Samuel hacía muchas cosas igual que los hijos de Elí, no se desvió, no alteró, no usurpó,
no robó, no blasfemó. Él permanecía ahí, ministrando a Jehová, al servicio. Hacía todo lo que Elí le decía. Por difícil, por fácil que fuera, ahí él estaba. Y por eso Dios vio en él gracia. Este es, este es. Y le entrega a Samuel algo que para usted y yo quizás sea tan difícil. Y quizá en ese momento para Samuel también lo fue. Como fue decirle aquel día, Samuel, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Samuel, ¿cómo así? ¿Que contra Elí? ¿Acaso este no es el hombre con el que yo he estado formándome? ¿Acaso este no es el hombre con el cual yo he sido enseñado? ¿Acaso él no es el papá de aquellos con los que yo también hago cosas y permanezco? Pero él le dijo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, sobre su casa. No le dijo sobre sus hijos, sobre su casa, desde el principio hasta el fin, desde que nacieron sus hijos hasta el fin, desde que nosotros nacemos hasta el fin, desde que nuestros hijos nacen hasta el fin. Todos seremos en un momento juzgados, sentenciados. En algún momento el Señor Dios Todopoderoso hará que cada cosa que nosotros le permitimos a nuestros hijos, hará que cada cosa que sabemos de nuestros hijos, pero que no les corregimos porque es el niño, porque es la niña, porque es el consentido, porque no lo quiero lastimar, porque no le quiero hacer mal, por muchas cosas. Pero dice la palabra ahí mismo en el capítulo 3, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuidado, mamá que me escucha, papá que me escucha. Debemos de corregir a nuestros hijos. Debemos de corregirlos con amor. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Debemos de tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque alrededor de la palabra que hoy estamos escudriñando, el Espíritu Santo me exhorta, me conduce, me insta a ver que realmente somos tan imperfectos, estamos tan llenos de falencias, que muchas veces no conocemos la voz de cuando Dios nos llama, pero vivimos en angustia. Vivimos creyendo que nuestra oración, que el clamor no está siendo escuchada. Vivimos creyendo que yo no tengo fe, que eso no puede suceder. Samuel vivía en el tabernáculo, ministraba a Jehová, pero no había escuchado su voz. No había tenido un encuentro real. Le servía,
¿Cuántas veces nosotros estamos congregándonos? ¿Cuántas veces nosotros estamos orando? ¿Cuántas veces nosotros estamos adorando? ¿Cuántas veces nosotros estamos yendo a evangelizar? ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas? Pero en medio, cuando ya estamos en reposo, cuando ya vamos a descansar, viene la voz y nos llama y no la reconocemos. ¿Sabes por qué? Porque quizá aún no le conocemos. Porque quizá tal vez aún vivimos tan ocupados en los haceres, en los afanes de la vida, que realmente no damos un tiempo para escuchar la voz de Dios. Cuando Él dice, Sandra, Carlos, Alberto, María, Pedro, Janet, Luz. Muchas veces creemos que alguien nos está llamando de nuestra casa y vamos a ver y resulta que incluso hasta se nos ha olvidado que en ese momento a nuestro alrededor humanamente no hay nadie más. Entonces, ¿en qué entramos? A pensar, hay como que un espíritu, hay un demonio, porque hoy como que sentí miedo, como que sentí una presencia extraña. No, yo como que, ¿qué hago? Yo sentí miedo ahorita. ¿Sabes por qué? La palabra dice que no demos lugar a Satanás. La palabra dice que lo debemos de resistir. La palabra dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora yo me pregunto, si resistimos a Satanás, si no le damos lugar, si ya no vivo yo, sino son las fuerzas de Cristo que están en mi ser. ¿Por qué cuando sentimos una presencia sentimos miedo? No se debe sentir miedo. El ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que le teme. Y si usted es aquel hombre, aquella mujer temeroso, créame que el ángel de Jehová ha estado ahí y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Por estar como Samuel, que se creía que como le servía, conocía de Dios, pero aún no le conocía, aún no le conocemos, aún no estamos prestos a su llamado. Mira que a Samuel el llamado de Dios fue para decirle algo en contra de la misma casa donde él había sido formado. Dios le dijo que él juzgaría a esa casa para siempre, que la juzgaría por tanta iniquidad, que la juzgaría porque sus hijos habían blasfemado. Y lo peor de todo es que Elí lo sabía y no hacía nada. Perdón, no los estorbaba, no los corregía. Es como los hijos de hoy día, que no se corrigen. Hoy día el niño forma la pataleta. Hoy día el niño saca la mano y le da una bofetada en la cara a mamá y dicen, ay, tan hermoso. Ay, mi niño, cómo es de lindo, ya sabe levantar la mano. Forman la pataleta porque no les dan lo que quieren. Forman la pataleta porque no les dan el celular más nuevo que está llegando. Forman la pataleta porque no les dan el dinero que quieren. Hoy día es tan triste ver cómo niñas de 10 y 12 años están con su cabello de 2, 3 colores. Es tan doloroso ver cómo niñas ya tienen uñas, esas extensiones tan largas, esas pestañas tan largas, maquilladas. ¿Y cómo está su corazón?
Está como el corazón de Samuel, que aunque no conocía la voz del Padre, le servía. O están como el corazón de aquellos hijos de Elí. ¿Cuántos de Elí hay en casa? ¿Cuántos Elí? ¿De qué le servía a Elí ser un sacerdote? Instruía al pueblo, mas no instruía a su casa. De pequeño no los enseñó, porque si los hubieras enseñado, ellos no se hubieran apartado del camino de Jehová. Ellos hubieran temido, pero Él les dio las comodidades. Por ser los hijos de Elí, de aquel sacerdote, ellos podían hacer y deshacer. Luego Elí se le acerca a Samuel y le dice: Samuel, estoy parafraseando, Samuel, ¿qué fue lo que te dijo Jehová cuando te llamó? Cuénteme, no quiero que me niegue nada. Yo quiero que sea sincero conmigo. Quizá la incomodidad para Samuel fue difícil. Quizá Samuel dudó, le cuento, no le cuento. Pero Samuel había sido criado totalmente con temor a Dios, porque no cayó. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Elí sabía que él había hecho mal. Y él dijo: es Jehová, es Dios, que haga lo que a él bien le pareciere. Él sabía que lo que sus hijos hacían estaba muy mal hecho. Él sabía que los había dejado escapar de las cuerdas de amor del único Dios de gloria y de poder. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Mientras Samuel crecía, Jehová estaba con él. Pero con los hijos de Elí se había apartado. Pero Samuel era totalmente diferente. Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel decía era respaldado por Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová lo perseguía, Jehová lo alcanzaba, Jehová lo llenaba, Jehová lo instruía. ¿Qué mal estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué les estamos permitiendo que los destruya? Hoy día hay jóvenes, hay hijos en drogas desde los 10 años, incluso desde antes. Hay jóvenes en prostitución. Hay jóvenes que golpean a papá, que golpean a mamá. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que aún en estos tiempos hay muchos Elí. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos, hay padres temerosos supuestamente, pero sus hijos dejan ver que no son enseñados, que no son corregidos. Sus hijos dejan ver que ellos son quienes tienen el mando en casa. Sus hijos dejan ver que ellos son los que dominan a papá y a mamá. Sus hijos dejan ver, a donde quiera que vayan, son vergüenza para sus padres. Sus hijos no son de bendición. Quizá esta palabra esté llegando hoy a muchas vidas, que quizá les va a incomodar. Eso está bien. Eso está bien cuando la palabra nos incomoda. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra nos incomoda es porque estamos siendo
humildes y obedientes y sabemos que algo estuvo mal. Y quizá aún estés a tiempo de la corrección para tus hijos. O quizá ya se te salieron de mano y incluso ya les tienes miedo. Pero no importa. No importa si realmente sientes miedos por ellos. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que el enemigo ha venido a hacer, a matar, a robar y a destruir. Ha venido a matar el propósito de Dios en nuestros hijos. Ha venido a robar la identidad que Dios ha colocado en ellos. Ha venido a destruir familias, matrimonios separados a causa de los hijos. ¿Será que acá falta sabiduría? Claro que sí. Porque un matrimonio no debe ser destruido a causa de los hijos. Cuando en un matrimonio está pasando una situación difícil, de drogadicción, de cosas que muchas veces papá culpa a mamá y la mamá culpa a papá. Eso no debe ser así. ¿Sabes por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabes por qué? Porque toda mujer, antes de tomar una decisión de que lo mejor es separarme, es unirse y ser más fuerte, ser uno solo, en clamor, en oración, en intercesión, reclamando a sus hijos para Cristo, quitándole el poder, la legalidad toda alta que el enemigo ha colocado en sus hijos. Quizá usted se pregunta, bueno, y si es un hogar cristiano, ¿por qué los hijos están allá? Porque es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere desviar a todo aquel que está caminando bajo el temor de Dios. Él quiere demostrar que Él tiene poder, pero el único que tiene el verdadero poder es Dios. Él es el único que puede destruir todo lo que el enemigo coloca alrededor de sus hijos, alrededor de su esposa, alrededor de su esposo, alrededor de su tío, alrededor de aquel familiar que hasta incluso te molesta verlo o escucharlo. Debemos levantarnos. Debemos de levantar brecha delante de Dios. Debemos de ser atalayas. Debemos de ser aquel que de verdad no le teme orar, mucho menos hacer guerra espiritual. La guerra espiritual es aquello que muchas veces ya no se quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque se le tiene miedo a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque dice que no hace guerra espiritual, que porque el enemigo se le levanta. Claro que sí. El enemigo se levanta cuando hay una puerta abierta, cuando usted no le ha quitado las legalidades que un día le entregó. ¿Qué legalidades le entregó a Satanás en algún momento que al día de hoy le da miedo hacer guerra espiritual? Porque si ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, yo no tengo por qué temerle al enemigo, no tengo por qué temerle a Satanás, porque en Cristo somos más que vencedores. Porque todo lo que el enemigo quiere venir a colocar en nuestros hijos, en nuestra familia, en el vecino, en el conocido, en quien sea, todo lo que el enemigo ha venido a colocar ya no tiene valor, no tiene validez. Levantémonos a orar por los hijos. Oremos para que en nuestras casas no estén los hijos de Eli. Para que un día no tenga que suceder con nuestra casa lo que sucedió
en aquel tiempo con la casa de Elí. Fue tal la cosa, tanta cosa que hicieron los hijos de Elí, que Dios tomó la decisión y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, para siempre. Lo que hicieron los hijos de Elí trascendería para siempre. Su casa, su descendencia, no se escaparía de ser juzgada por la mano, por los ojos de Dios, por la iniquidad que ellos hicieron y que Elí sabía. Ellos serían para siempre juzgados. Y fue un juramento que Dios hizo en contra de la casa de Elí. Dice en el versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí. Desde lo alto, Dios nos ve, Jehová Roy nos ve. Y desde allí, arriba, Él miró y vio la casa y lo juró desde allá, desde su trono. Dijo, te juro, casa de Elí, que no te escaparás. Te juro, casa de Elí, que tu iniquidad por siempre y para siempre te llevará a que seas juzgado por mí. Nada hará que yo suelte mi mano, ni sacrificios, ni con ofrendas, ni con nada me ablandarás. Estoy parafraseando, porque él ya lo había jurado, y él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios todopoderoso, quien es, quien fue y quien ha de venir. Tiene cumplimiento. Su palabra tiene cumplimiento. Su palabra no tambalea. Podremos tambalear nosotros como seres humanos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que accionamos, pero Él no. Él toma una decisión y así es. ¿Qué pensaría Elí en ese momento en que recibió el mensaje por parte de Samuel? Quizá ahí Elí en ese momento pensó, me equivoqué. Ahora mis hijos recibirán el juzgamiento. Él quizá en ese momento como sacerdote y que guiaba a un pueblo, que se entraba allí con los sacrificios que iban a ofrecer. Él recibía los sacrificios de los demás. Allí sacrificaban animales para la expiación de un pueblo durante un año. Pero él no se atrevía a hablarle a sus hijos que ofrecieran sacrificio, que fueran ofrenda. Aquel sacerdote hacía ver que todos estaban mal, menos sus hijos, menos su casa. Aquel sacerdote estaba siendo llevado en peligro a que su campana dejara de sonar. En su casa había pecado. Él no corregía. Él no hablaba a sus hijos del único Dios todopoderoso. Mientras aquellos hijos de Elí iban a ser castigados, Samuel crecía y era respaldado. Él era respaldado. De nosotros depende si el respaldo de Dios, si el amor, si la misericordia estarán todos los días de nuestra vida con nuestros hijos en nuestra casa.
Hoy oramos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Con un poder que tú nos has entregado, amado Dios. Esa plena autoridad que tú nos has entregado sobre naciones, sobre reinos. Esa plena autoridad que tú nos has entregado para arrancar, para destruir, para demoler. Hoy venimos, Señor Dios, arrancando, destruyendo, demoliendo toda desobediencia de nuestros hijos. Hoy venimos en el nombre de Cristo Jesús declarando que nuestros hijos pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy venimos declarando, amado Dios, que todo aquello que los quiere destruir, que los quiere absorber, todo aquello que el adversario coloca en las vidas de ellos para influenciarlos a través de las redes, a través de la música, a través de la droga, a través del alcohol, a través de tanta cosa que el enemigo quiere colocar a ellos, Señor. Hoy venimos, Padre bendito, levantándonos en contra de esos enemigos. No los veamos como esos enemigos carnales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra todo aquel que se está levantando en el reino de las tinieblas para atrapar a nuestros hijos, para atrapar a los hijos del vecino, para atrapar al hijo incluso del enemigo, que tú crees que es tu enemigo. Él no es tu enemigo. Debemos de amar al prójimo, debemos de clamar, debemos de estar unánimes unos por otros. Pero hoy venimos quitando en el nombre de Cristo Jesús toda legalidad, toda maquinación, todo pensamiento, todo dardo de fuego, toda saeta, toda injusticia, toda usurpación, toda desesperanza, todo malo consejo, toda venganza, todos los mensajes subliminales que están atacando a la infancia, a los jóvenes, los hijos adultos tampoco se escapan, Señor, pero hoy venimos anulando, cancelando. Hoy venimos creyendo en el nombre de Cristo Jesús que el reino de los cielos llega a la vida de nuestros hijos, que ellos son conquistados por el único Dios de gloria, que en el nombre de Cristo Jesús hay libertad en las casas, que todo espíritu de Elí en el nombre de Jesús se tiene que ir. Se tiene que ir ese espíritu de aquellos padres que no tienen autoridad, de esos padres que dejan que sus hijos tomen el mando en las casas, de esos padres que miran el error, el problema del hijo del vecino, del hijo de su propia familia, mas no mira a sus propios hijos. Pero hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae libertad a esas vidas. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, transforma, restaura, levanta esas vidas. Las reclamamos para Cristo Jesús. Las reclamamos. Y creemos que la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, ese que fue inmolado para derramar su sangre sobre toda vida que cree en Él. Hoy yo creo, Padre bendito, que esos hijos rebeldes, Señor, son cubiertos, son alcanzados por la sangre del Cordero. Que sus pecados les son perdonados, que toda maldad, toda iniquidad es quitada por la obra redentora del Señor Jesucristo, porque esa obra redentora ya comenzó hace siglos y aún continúa con poder, aún continúa manifestándose en las vidas, toda vida, Padre, que le recibe su santo nombre como el único Dios de su salvación. Padre, yo vengo creyendo, Señor, que los hijos no serán hijos de Elí, que los hijos, Señor Dios Todopoderoso, son como los hijos de aquella mujer, Ana.
Ana, cuando nació su hijo, lo presentó, lo entregó a Dios. Y Samuel nunca se apartó. Nunca se apartó porque fue entregado. Desde el vientre fue entregado al Dios de la esterilidad. A ese Dios que le quitó a Ana esa esterilidad. Le fue entregado porque Dios es el único Dios de la gloria. Que allí donde hay secamiento, allí donde no puede haber preñez, allí donde hay dolor, donde hay soledad, ahí llega Dios y cambia toda condición, transforma vidas. El vientre de Ana estaba seco, pero su corazón y su pensamiento no estaban estériles, estaban fértiles delante de la presencia de Dios. No importa que haya un vientre estéril, desde que el corazón y la mente estén conectados con el cielo, ahí está la respuesta del Padre. Ahí Él cambia la condición. Ahí Él hace que su fruto sea reconocido. El respaldo de Él estará en su fruto. El respaldo de Dios estará en esas vidas donde muchas veces creemos que no vale la pena. Yo te doy gracias porque no seré yo, sino será el Espíritu Santo quien realmente te convenza de que todo lo que estamos haciendo, sea para bien o sea para mal, que tenemos un dominio propio para saber cómo quieran nuestros hijos, si de la forma que lo estamos haciendo está bien o no. Dale la gloria y la honra a nuestro buen Dios, al Dios de la creación. Declaramos que nuestros hijos no comerán pan de maldad, ni beberán vino de robos, sino que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Declaramos, Padre, que nuestros hijos estarán atentos a tu palabra, que ellos inclinarán sus oídos a tus razones, que no se apartarán sus pies del camino estrecho que nos lleva a la salvación, que ellos guardarán en medio de su corazón tu palabra y que entenderán que tu palabra es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, y que sobre toda cosa guardada ellos guardarán su corazón, porque de él mana la vida. Aparta, amado Dios, de ellos la perversidad de sus bocas, y que sea alejada de ellos la iniquidad de sus labios. Que sus ojos puedan mirar atentos y rectos, y que se dirijan al Dios de nuestra salvación. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, y a esta hora creo, Espíritu Santo de Dios, que la lucha de cada matrimonio, que la lucha de papá y de mamá, que la lucha, que la oración, el clamor, no están perdidos. No están perdidos. Porque el Señor Dios Todopoderoso es quien guía nuestro pensar, nuestro hablar a la verdad, a la obediencia, al temor. Porque la misericordia de Dios es tan maravillosa que siempre está sobre nosotros y con nosotros. No te sientas sin fuerza.
No sientas que es una batalla perdida. No sientas que ya no hay nada que hacer. Todo lo contrario. Entre más difícil, entre más oscuro esté ese momento, gózate. Porque es que es la fe la que te llevará a ver esas cosas que tú no crees. Tenemos un Dios de los imposibles y para Él nada es imposible. Quizá has buscado de una, de otra forma, cómo formar a tus hijos. Y sientes que día a día las cosas son peor. Sientes que incluso en algún momento tus propios hijos ya te han gritado a los vientos que él es así o ella es así porque es por tu culpa. No lo escuches. Es el acusador por medio de su hijo. No lo escuches. Cierra los oídos a la voz del enemigo y deja que los oídos espirituales se abran y puedas escuchar solamente la voz de Dios. Cuando vengan esos pensamientos que no sabe el por qué son, dile, heme aquí Dios, háblame, que tu siervo escucha y Él te hablará, Él te mostrará y Él te enseñará. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que el Señor Dios Todopoderoso esté en su casa, esté en sus hijos, esté en su familia. No temas, no desmayes, porque el Señor Dios Todopoderoso es quien siempre está contigo. No coloques cuidado a lo que te dicen mal de tus hijos. Anúlalo, cancélalo y declara palabra de vida en ellos. Háblale a ese valle de los huesos secos. Háblale a esa dificultad, a esa crisis. Háblale, porque Dios está esperando que realmente tú le creas. Dios está esperando que realmente te rindas delante de Él y dejes todo en manos de Él. Bendiciones. Monte de oración estará siempre orando por ti, por cada petición que envías, por cada clamor. Monte de oración está ahí porque es de la forma en que el Señor Dios nos permite ser instrumento en las manos de Él por amor a todo aquel que necesita una palabra que salga del corazón de Dios para sus vidas. Bendiciones.